Muy buenas tardes, estimados hermanos. Es la hora de nuestro devocional, día jueves. Bienvenidos todos los que se han conectado y los que pudieran ver después este devocional. Quiero invitarles a que vayan a la Biblia, a la palabra de Dios, el libro de Marcos, el Evangelio escrito a los gentiles. En el capítulo 6, los primeros versos de ello vamos a meditar. Dice la escritura: y salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son eso? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos la mano. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. En este corto pasaje tenemos aquí varias cositas que quiero que consideremos en el ministerio del Señor Jesús. Dice que salió de allí y vino a su tierra. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio allí en Nazaret, su tierra natal, y de allí fue expulsado después que él dio a conocer de que la Escritura se estaba cumpliendo en su persona. Y a ellos no les pareció bien y lo desecharon. Pero él va a Capernaum y allí entonces mucha gente atiende a su mensaje, recibe sanidad, ve los milagros del Señor y ocurren muchas cosas interesantes en la vida al comenzar su ministerio, porque este relato está casi al inicio de su ministerio. Pero aquí dice también: y le seguían sus discípulos. Ya había un grupo de hombres que el Señor había llamado, que estaban con él. Y llegado el día de reposo, el día que el pueblo hebreo se reunía en las sinagogas, y allí se enseñaba, se leía la Escritura, y la persona que la leía le daba explicación a ella. Y en esa oportunidad, allí en Nazaret, Jesús se dio a conocer leyendo la Escritura a él y dando a entender a qué se refería. Dice: y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? Era evidente entonces que en el ministerio de Jesús prevalecía o primaba la enseñanza, porque en cada relato vemos que la gente reconocía que este hombre tenía sabiduría, autoridad, como enseñaba. Porque él vino a entregar un mensaje, acompañado de sanidades, de milagros. Pero qué bueno es que las personas podían verlo, podían oírlo, podían ser testigos de todo lo que Jesús hacía. Mucha gente entonces quedaba asombrada de la sabiduría, del poder que había en la persona de Jesucristo. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también allí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí vemos quizás que fue el tropiezo para muchos a no ver en Jesús el Salvador, el Mesías. Le conocían allí su entorno familiar. Su padre era carpintero, un oficio humilde sin duda. Sus hermanos, sus hermanas, toda la familia sabían de María y de José. Entonces pareciera que el conocer
la trascendencia, el entorno juvenil de Jesús le daba derecho a él a descalificarlo, no considerando sus enseñanzas ni el poder que había en él. Por eso que él después dice que no hay profeta sino en su propia tierra, en su propia familia, en su propia casa. Él fue rechazado entonces por su familia, por su ciudad. A veces nosotros también descalificamos el mensaje por el predicador. ¿Qué título tiene? ¿No? Cuando hay un predicador de connotación interdenominacional o una persona muy conocida, claro, pareciera que se le presta mayor atención y se le cree lo que dice. Pareciera que algo así. Se descalificó la persona de Jesús por sus orígenes, por su sencillez, por su humildad. Pareciera que ese fuera el tema allí del rechazo de su gente. Pero veamos más adelante, dice, más Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y entre su casa. Claro, no es fácil el dar testimonio en la casa, creo que es lo más difícil que hay, y lo más importante también. Requisito para los obispos, ¿no? Que manejen, que administren bien su casa, que los que predican la palabra no tengan familia que sea rebelde. Entonces tiene que tener consecuencia el predicador con su entorno familiar. Y aquí no es fácil. Y sabe, en el libro de Hechos también, capítulo 16, verso 31, cita la escritura en el carcelero de Filipo cuando pregunta a él qué debo hacer para ser salvo. Y el apóstol con autoridad dice, cree y serás salvo tú y tu casa. No quiere decir que automáticamente su familia debe ser salva. Era por el testimonio de él, por la confesión de él, porque él se humilló, reconoció el mensaje de los apóstoles y recibió en su casa. Recibieron la enseñanza, dicen los versos allí, y posteriormente su familia aceptó el evangelio y fueron bautizados. Esa es la manera. Por eso que cada creyente tiene que dar testimonio en su casa. Allí debe comenzar, es su primera iglesia. No podemos llegar a ser predicadores a los demás cuando los que nos conocen no ven nuestro testimonio. Bien, es como una interesante enseñanza que podemos sacar aquí. Pero el verso 5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Los milagros se diferencian, ¿cierto?, de las sanidades. No hizo milagros, pero sí hizo sanidades. ¿Ya? Pero ningún milagro. Y nosotros vemos el pasaje anterior y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Entonces, a causa del rechazo hacia la persona de Jesucristo, a causa de la incredulidad, Jesús no hizo milagro. Quizás la palabra no pudo, no podría entenderse aquí que Jesucristo, por la incredulidad de la gente, perdió su poder. Yo creo que no es así la interpretación correcta. La incredulidad no disminuye el poder del Señor. Él es Dios y sigue siendo Dios. Entonces, ¿cuál sería la razón por qué Él no hizo muchos milagros? ¿O por qué no pudo hacer milagros? Más bien, cuando hay incredulidad, la persona no viene a Jesús. La persona no le cree a Jesús y por ende no viene buscando sanidad. La incredulidad entonces impide que las personas se acerquen a Jesús y Jesús pueda sanar. Por eso que nuestra sociedad, ¿verdad?, que no cree en Jesús, no busca a Jesús. Y esa es la labor de la iglesia, de dar testimonio de un Jesús que no tan solo beneficia la vida espiritual del ser humano, sino también íntegra, también se preocupa de toda área de nuestra vida, ¿verdad? A veces del alimento, del vestuario, ¿verdad?, de nuestra vida física. Es que nuestro Dios se preocupa también de la sanidad física. Hay un pasaje que me llama la atención y está en el Salmo
32, los primeros versos, ¿verdad? Que mientras que la persona allí no confiesa su pecado, no busca a Dios, no reconoce a Dios, dice, hasta mis huesos se estaban atrofiando. Él se dio cuenta que se estaba enfermando a causa de no tener sus pecados perdonados. Pero cuando fue perdonado, ¿verdad? Dice que vivifica nuestro cuerpo, dice el libro romano, vivifica nuestro cuerpo, la presencia de Dios en nuestra vida. Así que hay mucha bendición en ser creyente, en buscar a Dios, en dar, nosotros somos muy beneficiados en ser creyentes y debemos dar testimonio del poder de Dios en nuestra propia vida. Primeramente, Él nos ha salvado de la condenación eterna, de las tinieblas a la luz, nos ha trasladado, somos sus hijos, esperamos la venida del Señor, vida eterna. Pero también la Biblia dice que para quien no cree, condenación eterna, ¿verdad? Así que el Señor posiblemente también no quiso hacer milagros allí a causa de la incredulidad, porque responsabilizaba más a los incrédulos, dándoles mayor revelación, mayor luz. Con su corazón endurecido, solamente iban a ganar mayor condenación y mayor juicio. Aún así el Señor tiene misericordia de los que le rechazan. Grande es el amor de Dios. Si ellos pudieran entender que la gracia común, la gracia de Dios está sobre esta humanidad, aunque la humanidad no le acepta y le rechaza. Que Dios sea a nosotros ayudándonos para apreciar la bendición que tenemos de ser creyentes, de ser esos hijos de Dios. Las bendiciones entonces de Dios no son para los incrédulos porque ellos no vienen a Él. La bendición de Dios es para los que creen, para los que vienen creyendo que Jesús puede obrar en la vida del ser humano, primeramente trayendo perdón de pecado, paz al corazón, pero también dando orientación, dando luz, dando paz, dando gozo al corazón. Hay tanta cosa, ¿verdad? Ya le tenemos a Él. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio a las tribulaciones. En Él estamos confiados, en Él estamos seguros, ¿verdad? Y termina diciendo, y estaba asombrado de la incredulidad, asombrado. Por eso que Él, cuando hay incredulidad, Él no obra, Él se aleja, Él respeta, libre albedrío, Él respeta, ¿verdad? Y dice que se fue a otro lado, ¿a qué cosa? Dice finalmente, se fue a las otras aldeas, recorría las aldeas alrededor, enseñando la palabra de Dios. Jesús entonces recorría los lugares para enseñar la palabra de Dios. Porque a través de la palabra las personas pueden conocer este Evangelio Santo, a través de la enseñanza de Dios. Que Él nos ayude también a apreciar esto. Y en este tiempo podamos tener oportunidad y aprovechar la oportunidad de enseñar la palabra de Dios. Estamos en el mes donde recordamos la venida del Hijo de Dios a este mundo, donde Él se encarnó. Hay mucha gente que en esta fiesta no tiene claridad del verdadero sentido de la venida de Jesucristo. No tiene claridad. Y es la oportunidad para nosotros decir qué significa este tiempo para la iglesia, para los hijos de Dios. Que Él nos bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, queremos darte gracias por este momento de reflexión. Sabemos que el ministerio tuyo no fue fácil. Aún tu propio pueblo, tu propia familia te rechazó. Pero tú seguiste, Señor, aquel que te prestaba atención enseñando la palabra. Ayúdanos a nosotros también. Quizás hay muchos que nos rechazan, pero habrá alguien en algún lado que tiene un corazón sensible, que quiere escuchar la palabra de Dios y que tú y yo podemos hacerlo para que pueda conocer de ti. Danos tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a hacer una oración también con relación a lo que estamos conversando en estos días jueves, ¿no? El Señor al paralítico primeramente le dijo, tus pecados te son perdonados. Es que el Señor tiene sus ojos puestos en los perdidos,
Él no quiere que ninguno se pierda. El jueves pasado veíamos allí la importancia de que la persona experimente arrepentimiento para con Dios, pueda alcanzar la salvación reconociendo su pecado. No puede haber salvación sin arrepentimiento. Es el tiempo donde nosotros tenemos que hablar del mensaje de salvación, para que la gente sepa que tiene que reconocer que necesita a alguien que tenga poder para salvarle de la condenación eterna. Por eso mi oración en esta hora se va a centrar en esto, que como iglesia podamos cumplir también esta tarea de ser luz y sal de esta tierra, de traer una enseñanza a alguien que la requiera. Vamos a orar. Amado Padre, tú no nos has llevado inmediatamente al cielo como esperamos un día que tú vengas por la iglesia, y así dice tu palabra. Nos has dejado aquí para que nosotros seamos los que demos testimonio de la salvación. Por eso pedimos que como iglesia tú nos ayudes. Gracias, Padre, por la oración que mis hermanas, mis hermanos hacen. Que no decaiga ese ruego por ver personas que abren su corazón, que desean, que tú pones en su corazón ese deseo de buscarte a ti, para que escuchen el mensaje, lo reciban y tú puedas darle ese poder de ser hijos tuyos. Amado Dios, esa es la tarea que tú nos has encomendado, de predicar este Evangelio Santo. Por eso bendícenos como iglesia, cada institución, cada hermano, cada hermana, que podamos contribuir con nuestros ruegos y también con nuestras acciones a esta dirección. Padre, que veamos personas que se arrepienten y te reciben a ti como el Salvador de su vida, y que luego lo testifican a través del bautismo en agua, pero posteriormente vemos que aman tu palabra y que desean servirte a ti, porque a través de sus frutos conoceremos si hubo un verdadero arrepentimiento. Por sus frutos sabremos si son tus hijos o no lo son. Por eso, gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que harás. Bendícenos por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.